Hola amigos, buenas tardes a todos. Bienvenidos al grupo de discusión de casos clínicos del doctor Hurtado. En la tarde de hoy, tal como lo habíamos anunciado, íbamos a hablar sobre dos síntomas fundamentales en lo que corresponde a corazón. El primero se relaciona con la presencia de disnea o cansancio, dificultad para respirar, y el segundo relacionado con dolor precordial. Pues hemos escogido estos dos temas debido a que el cansancio es una de las primeras causas de consulta médica de los pacientes que tenemos y también el dolor del pecho. Ambos síntomas se relacionan con una alta probabilidad de tener un problema cardíaco, una alta probabilidad de tener un riesgo de infarto. De modo que es importante para cualquier persona, cualquier médico, tener una buena información veraz de cuáles son las características del cansancio que es de origen del corazón y cuáles características tienen los dolores que son del corazón. Entonces, para comenzar, pues la disnea es simplemente la presencia de dificultad para respirar. Hay quien puede referirlo como le falta respiración para hacer los esfuerzos. De modo que es importante que cuando veamos un paciente como esto, lo primero que tenemos que averiguar es cuánto se le produce la disnea. Cuando es a nivel cardíaco, la disnea se produce de esfuerzo físico, es lo más característico. O sea, el paciente le refiere que cuando camina, él se cansa, le falta el aire. Y esto mejora cuando él deja hacer el esfuerzo. O sea, esto es importante, que aparece el cansancio para caminar o hacer un esfuerzo, pero desaparece con el reposo. Otra característica es que puede acompañarse también de opresión en el pecho al mismo tiempo. Si la disnea se acompaña de otros síntomas asociados como inflamación de las piernas, palpitaciones, dolor en el pecho, todo esto usted le puede decir que en efecto este cansancio es de origen cardíaco. También hay que valorar con cuántas enfermedades tiene el paciente, cuáles son sus comorbilidades. Si el paciente tiene, por ejemplo, diabetes, si el paciente es hipertenso, tiene diagnóstico de una enfermedad valvular, es una persona de más de 65 años, es una persona que ya fue por el corazón, que tuvo un stent coronario, es una persona que tiene familiares con muerte súbita cardíaca, esta disnea que él tiene, aunque usted crea al principio que no puede ser cardíaca, es probable que lo sea. También es importante al paciente examinarlo y descartar la presencia de soplo. Es importante. Un cansancio para caminar con soplo, aunque sea bajito, puede hacernos sospechar que el paciente tiene un problema valvular, ya sea en la válvula aórtica, en la válvula mitral. ¿Comprende? Igual es ver cómo está el ritmo cardíaco del paciente, porque las arritmias, como la fibrilación auricular, es una arritmia que una de las formas de presentación es con el cansancio para andar y a veces inclusive hasta el reposo. Es también importante hablar que si el cansancio se presenta y el paciente le refiere a usted que le cuesta acostarse o cuando está acostado en su cama le da más cansancio, puede ser cardíaco. Generalmente estos pacientes que tienen cansancio, ustedes van a notar que con el tiempo, a medida que pasa el tiempo, es que aparece más el cansancio. Y él le puede decir, doctor, hace algunos meses yo me cansaba, pero solo cuando hacía mucho esfuerzo. Pero ahora he notado que mi cansancio aparece con menor esfuerzo. De modo que esto también es un síntoma de sospecha de que ese cansancio es de origen cardíaco. Quiero hacer una pausa con el cansancio a nivel en personas, en mujeres embarazadas. Y lo digo esto porque he recibido unas 3 valoraciones en las últimas 2 semanas de embarazo. Y es importante lo siguiente, sin duda el embarazo es un incremento del metabolismo de la mujer, por supuesto, de modo que su ritmo cardíaco va a aumentarse. Pero también es cierto que el embarazo puede desencadenar en un problema cardíaco, sobre todo en personas que ya tienen cierto daño cardíaco, pero tal vez incipiente. De modo que una mujer puede tener un problema cardíaco, pero ser muy leve, y cuando aparece el embarazo, la enfermedad a empeorar, de modo que va a aparecer cansancio. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. No todo el cansancio en la embarazada es fisiológico y es solamente explicado por el incremento de la frecuencia cardíaca, que es normal en la embarazada, o el aumento del metabolismo. Si además en la embarazada se acompaña este cansancio de sensación de taquicardia, arritmia, inflamación de las piernas o presión un poco alta, es posible que esta embarazada esté teniendo un problema cardiovascular, ya sea una hipertensión gestacional o un problema de válvula que tenía que ahora se ha exacerbado más, o está haciendo alguna disfunción del ventrículo producto de su embarazo.
De modo que si tenemos una embarazada que estamos viendo y tiene un cansancio, no hay anemia, no hay infección urinaria, que es lo más frecuente, por favor remítanla con el cardiólogo para que sea valorada. Ahora bien, si tenemos un paciente con alta sospecha de que su cansancio es de origen cardíaco, ¿qué exámenes son los más indicados que podríamos hacerle? Pues el más fácil es un electrocardiograma. El electrocardiograma es un examen que lo que valora es el ritmo cardíaco. De modo que va a ser altamente positivo si ocultamos al examinar al paciente, encontramos arritmia. Pero si no, es muy improbable. El siguiente paso sería realizar un ecocardiograma, que realmente es el examen más importante, porque el eco nos permite valorar estructuralmente el corazón, ver sus válvulas, ver cómo se contrae el corazón y valorar otro tipo de alteración que pudo haber estado oculto en la mujer antes de estar embarazada o bien en el paciente y ahora echarse de ver. De modo que el examen más importante sería la realización de un ecocardiograma. El eco es el examen gold estándar para diagnóstico de cansancio, de disnea. ¿Okay? Actualmente hay ecocardiogramas que tienen un software muy bueno y podemos hacer al paciente detección de trastornos mínimos de la célula, de la fibra miocárdica, y que puede inducirnos a pensar que ese cansancio que el paciente experimenta es de origen cardíaco. No olvidemos que las enfermedades cardíacas concomitan mucho con enfermedades respiratorias, como apnea del sueño, enfermedad pulmonar crónica, bronquitis crónica y asma inclusive, y que todas estas enfermedades a la vez pueden causar problemas cardíacos. De modo que, si tenemos un paciente que tiene problemas respiratorios, no creamos que solamente todo lo que él se siente es por problemas respiratorios. Puede ser perfectamente, pero también puede verse el caso que ya ese trastorno respiratorio está causando trastornos cardíacos de la parte derecha del corazón, y esto solo puede ser visualizado y concretamente bien evaluado con el ecocardiograma. De modo que el eco, inclusive para trastornos del hemicardio derecho que son causados por problemas respiratorios, es un examen básico e importante. Si aún con todo el examen, el ecocardiograma nos da negativo y el paciente no tiene ningún trastorno de contractilidad valvular, hay que evaluar también cómo se relaja ese corazón. Actualmente estamos claros que es importante tanto la función de contracción del corazón como la función de relajación. Y muchos pacientes pueden tener una contractilidad normal, pero si no se relaja bien ese corazón, puede dar disnea o cansancio. O sea, cuando hacemos el ecocardiograma, evaluamos algo que se llama función diastólica del ventrículo izquierdo. Y es importantísimo, porque si el paciente tiene una disfunción diastólica moderada, severa, tal vez ese cansancio puede ser justificado por origen cardíaco. Pero si aun con todo tenemos dudas, hay un examen que se puede realizar, pero que es un poco caro, se llama péptido adrenaturético. Esta es una sustancia que se detecta en sangre y que es capaz de decirnos que el corazón está sufriendo estrés, que el corazón está tiene un cierto daño. Entonces podríamos justificar que ese cansancio, aun cuando el corazón se contraiga muy bien, el paciente tiene un trastorno en la relajación, que es tan importante que le da el cansancio. Entonces, no solamente entonces habíamos hablado que la disnea es de origen cardíaco, también hay trastornos respiratorios. A veces uno como médico, pues como cardiólogo, lo más importante para uno es descartar que la causa sea cardíaca. Y después pasamos a descartar otras causas, como por ejemplo, podríamos hacer a una paciente una placa de tórax, en el cual podríamos ver si hay algún patrón obstructivo o intersticial o patrón restrictivo respiratorio, o bien una espirometría para valorar su capacidad respiratoria del paciente. Pero son exámenes que realmente no enviamos a menos que ya hayamos descartado la causa cardíaca. De modo, amigos, que si usted tiene un paciente que acude a usted por disnea, por cansancio, para hacer esfuerzo físico, debemos descartar causas cardíacas, debemos realizar un buen examen físico, un buen interrogatorio y tratando de valorar lo que le decía, cuál es la probabilidad de acuerdo a sus comorbilidades, la edad del paciente, factores de riesgo y ver qué tipo de cansancio es, si es de esfuerzo y a nivel reposo y si ha aumentado gradualmente. Muchas gracias. En relación al otro síntoma que vamos a evaluar hoy, era el dolor precordial. El dolor precordial es el otro síntoma más importante que acuden los pacientes para valorarlo a uno. No solamente el corazón produce dolor precordial, hay muchas causas que no son cardíacas y dan dolor en el pecho, desde dolores torácicos hasta dolores gástricos, como por gastritis, por úlcera, por vesícula biliar con inflamación, por una mala digestión también. Es decir, hay un sinnúmero de causas que son no cardíacas y que producen dolor en el pecho.
Sin embargo, la que más nos preocupa y la que puede causar la muerte es no poder descubrir que un paciente que acude a nosotros por dolor en el pecho sea cardíaco. Entonces, ¿cuáles son las características de dolor del pecho que son de origen cardiovascular? Para eso hay 6 criterios que me los aprendí cuando era residente y les aclaro que me han servido en todos mis años de cardiólogo. Cada vez que un paciente llega a verme por esos síntomas, son las 6 preguntas clásicas que realizar. Y en vez de eso, créanme que me ha facilitado mucho el trabajo, igual que a muchos colegas, determinar si un paciente o no tiene este color es cardíaco. La primera, aparición con el esfuerzo. Es típico de que cuando uno tiene una lesión en la arteria coronaria de una obstrucción parcial y que el paciente empiece a caminar, su ritmo cardíaco va a aumentar. Y si ese tejido del corazón no recibe oxígeno suficiente porque tiene una arteria con obstrucción, el músculo cardíaco no va a recibir oxígeno por la sangre y entonces va a aparecer la opresión. Así es que se produce. Y es lo que estamos descartando. Entonces, de modo que si el paciente le refiere que el dolor es en esfuerzo, es un punto. El otro síntoma es valorar si ese dolor desaparece con el reposo o con la toma de una pastilla sublingual que se llama nitroglicerina, que es el segundo punto. O sea, si el paciente le refiere que el dolor es de esfuerzo y se alivia con el reposo o con nitro sublingual, son 2 síntomas muy importantes que hacen sospechar que ese paciente tiene una lesión coronaria. Y el otro punto es que ese dolor en el pecho dure de 5 a 15 minutos como tal. Y esto es porque aparece con el esfuerzo y el dolor es típicamente, el paciente va caminando y el dolor va aumentando, el paciente sigue caminando y aumenta tan fuerte que el paciente debe parar. Y cuando él para, el dolor baja. De modo que es un dolor que aumenta con el esfuerzo máximo y baja cuando el paciente deja de hacer el esfuerzo. El dolor, amigos, le impide al paciente seguir caminando y realizando el esfuerzo que hacía. Sin duda. Si el paciente refiere que el dolor se le alivia más bien con el esfuerzo o el dolor aumenta y se mantiene igual aunque él aumente más, probablemente no sea cardíaco. Porque si hay una característica del dolor anginoso es que aumenta tan fuerte que el paciente siente que se está muriendo. Tiene sensación de muerte, ¿ok? Y el paciente por eso deja de hacer el esfuerzo. Esas son las 3 características más importantes de un dolor que es de origen coronario, ¿ok? La cuarta característica se refiere a dónde se localiza. El típico dolor del corazón es en el centro del pecho. No es en el hombro derecho, no es en el hombro izquierdo, o al revés, disculpe, hombro derecho, hombro izquierdo, no es en el centro es el centro del pecho o subesternal, arriba del estómago, como diríamos. Es lo típico. Y este dolor va a estar aquí presente y se puede irradiar al cuello, como que le aprietan a la mandíbula izquierda, al hombro izquierdo, por su cara interna. Es lo típico. Lo típico. Pero hay personas que pueden tener el mismo dolor del pecho, irradiársele o reflejársele hacia el hombro derecho, hacia la espalda o hacia el estómago, como si fuera una gastritis. Y es cuando los médicos a veces nos confundimos, que tenemos un paciente que tiene dolor en el pecho y se refleja hacia abajo y pensamos que es un problema gástrico. Pero ojo, si este dolor es de esfuerzo físico, desaparece con el reposo, con la nitro, dura 5 o 15 minutos y es en el centro del pecho, ya sea con o sin radiación, es otra característica sugerente de que sea cardíaco. La quinta característica es también su irradiación que hablamos. Y la sexta es que no exista ninguna otra causa. De modo que diríamos que hay 6 características importantes que debemos de evaluar en todo paciente con dolor del pecho. La primera es que el dolor sea de esfuerzo. La segunda, que se alivie con el reposo y con la nitroglicerina. La tercera es que sea en el centro del pecho. La cuarta es la irradiación. La quinta se refiere a que hay ausencia de otros síntomas. De modo que tendríamos que, si el paciente tiene las primeras 3 síntomas, seguro es angina de pecho. Y si usted dice que ese paciente tiene angina de pecho, él tiene un 90% de probabilidad de tener una arteria obstruida. Si el paciente tiene solamente 2 criterios, los que mencioné, diríamos que tiene una angina atípica, que en ese caso tendría solamente un 50% de riesgo de tener una arteria bloqueada. Y si solo tiene una característica de todas las que mencionamos, entonces diríamos que este dolor no es anginoso. ¿Ok? Tenemos 6 criterios. Si tiene 3, si es de corazón el dolor,
coronario, angina de pecho probablemente. Si usted es de los primeros sobre todo. Si es 2 de cualquiera, sobre todo los de abajo, del 4 al 6, los inferiores, disculpen, es un dolor atípico. Y si solo hay un dato positivo, es un dolor no anginoso, que es solamente 15% de prevalencia. De modo que los pacientes que tengan poca prevalencia o poca probabilidad, seríamos de 10 pacientes, solo 1,5 tienen posibilidades que ese dolor sea cardíaco. De los que el dolor es atípico, tienen un 50%. De 10 pacientes, 5 puede ser que lo tengan coronario. Y cuando es típico el dolor, es un 90%. O sea, de 10 pacientes, 9 va a ser coronario. Entonces, ¿qué sigue después de esto? Después que evaluamos la probabilidad, le damos a hacer a este paciente exámenes complementarios, de sangre sobre todo, y examen físico. Y estos exámenes nos van a reforzar la idea o la probabilidad previa que teníamos con el interrogatorio, de acuerdo a las características del dolor. Entonces tenemos que le haríamos un perfil de lípido básico, una glicemia, una creatinina, un óxido úrico, podemos hacer si quieren PCR y tal vez otros exámenes que ustedes crean que son importantes. Y cuando tengamos estos exámenes de laboratorio, vamos a ver cuáles son positivos. Y si encontramos que entre los exámenes de laboratorio y las enfermedades del paciente, como hipertensión arterial, fuma, colesterol alto, HDL bajo, antecedentes familiares de muerte por infarto antes de los 55 años, diríamos que este paciente tiene factores de riesgo asociados. Y si tiene 3 o más factores de riesgo, diríamos que tiene múltiples factores. Por lo tanto, la probabilidad que tiene ese paciente a largo plazo de tener un problema cardiovascular es alta. Si el paciente tiene 2 factores en general, diríamos que un riesgo intermedio. Pero si solo tiene un factor, diríamos que es bajo riesgo. De modo que con los factores de riesgo asociados a cómo interrogamos al paciente y los datos que nos dio el examen de él al interrogatorio de que si ese dolor era o no cardíaco, tendríamos al final una idea general de que si ese paciente es un dolor típico con alta probabilidad y nos permitiría decidir qué conducta vamos a determinar para estudiarlo. En general, los exámenes que realizamos para detectar isquemia cardíaca o que si un dolor es cardíaco son el electrocardiograma, que siempre es básico. El electro puede darnos a nosotros una pista de que si el paciente inclusive tuvo un dolor antes, hace años, un infarto, inclusive con un infarto, y que ahora estamos viendo un paciente que se infartó hace años, no sintió síntomas importantes, y ahora viene con otro trastorno, una angina posiblemente posterior. Es posible, es perfectamente, y esto sobre todo en ancianos, pacientes con obesidad y en diabetes. El electro, si el paciente tiene dolor agudo, puede darnos inclusive trastornos que podemos ver los médicos, que nos sugieran que en efecto ese dolor está provocando en el paciente un alto riesgo de infarto. También tenemos, por supuesto, el ecocardiograma, como hablamos. El ecocardiograma es fundamental porque puede arrojarnos otra causa de dolor isquémico, ya hablando puro corazón. Es más, el paciente tiene un dolor que es del corazón. Y estamos pensando que la probabilidad alta es que sea una arteria que esté bloqueada. Pero hay otras causas de corazón que pueden dar dolor en el pecho y que son de riesgo, como cuando existe estenosis de una válvula, la válvula aórtica. Entonces, con el ecocardiograma podemos evaluar bien sus válvulas, ver cómo se contrae el corazón, ver si todas las paredes se contraen igual. Y si hay una pared que no se contrae como es o no se mueve al igual que la otra, podemos pensar los cardiólogos que esa área no está bien irrigada con sangre y que existe en esa arteria un bloqueo, una obstrucción por grasa, por colesterol, por todos los factores de riesgo, y que eso es lo que está causando el dolor del paciente o el cansancio al esfuerzo, que fue el motivo por el cual él llegó a nuestra consulta. Y si aún el ecocardiograma nos da negativo, no encontramos nada sugerente, trastorno de la relajación tampoco, o sea, hacemos un examen bien hecho y todavía sigue siendo negativo, podríamos indicar una prueba de esfuerzo. Que la prueba de esfuerzo para cardiología clínica es la prueba Gold estándar, en la cual sometemos al paciente a un esfuerzo físico en una banda que levanta poco a poco y aumenta su velocidad, de modo que el corazón de nuestros pacientes va a incrementar su frecuencia cardíaca y ese corazón va a necesitar oxígeno continuamente y más y más y más. Y si él tiene una arteria que está obstruida, la sangre no va a pasar adecuadamente por ahí, por esa parte. Va a provocarle dolor del pecho y el examen se va a alterar. Vamos a ver unos trastornos en el electro que vamos viendo en la pantalla. Y esto va a indicarnos que en efecto nuestros pacientes, aun cuando tenga un electro normal, un ecocardiograma normal, él sí está teniendo problemas cardiovasculares, una angina de pecho, y que ese dolor amerita realmente tratamiento y tal vez inclusive hasta estudios avanzados más costosos para poder aliviarle su molestia. De modo, amigos, que para concluir,
diríamos que hay dos síntomas fundamentales cardinales en lo que corresponde a corazón, que son el cansancio o la disnea y el dolor del pecho. Hay otros también que hemos hablado que posiblemente hoy vamos a discutir sobre ellos, que era el síncope y las arritmias, pero creímos mejor, más oportuno hacer este enfoque de los dos más relevantes, porque muchas veces se nos puede pasar y tal vez este paciente es única vez que va al médico porque tal vez es del campo y él se queda con esa única opinión del médico. Y si este médico general o tal vez de otra especialidad no está bien claro cuáles son las características del dolor precordial o cuáles son los pasos a seguir de estudio de este paciente, puede que tal vez haga un mal diagnóstico, un subdiagnóstico de un dolor que él crea que no es cardíaco y lo sea, y este paciente después tenga un infarto y pueda fallecer. De modo que el objetivo de este tema de hoy era aclarar a los médicos cuáles son las características del dolor precordial y qué puede hacer. Hoy, para poner un ejemplo breve, hoy vi una señora de 75 años que acudió por dolor en el pecho. Ella es hipertensa desde hace 15 años y tenía un colesterol LDL en 155. Le hicimos un electrocardiograma y fue completamente normal. Examen físico, carótida, pierna, buscándole disminución de pulso, normal. Presión arterial, normal. De entrada nos pareció que podía ser anginoso porque la señora refería opresión en el pecho. Pero después de reinterrogarla una y otra vez, nos comentó que ella actualmente sigue caminando todos los días hasta 3 kilómetros y no siente ninguna molestia en el pecho. Lo segundo, el dolorcito que tiene lo mantiene y no lo empeora con el esfuerzo. Y me dijo que era prolongado tanto que le dura todo el día, de modo que no dura de 5 a 15 minutos, no empeora con el esfuerzo, persiste en reposo y en esfuerzo, le da igual. De modo que las 3 primeras características de dolor típico de angina no las tiene la señora. La señora, buscándole otras causas de dolor, descubrimos que había estado sometida a una gripe hace una semana, la cual le provocó una tos intensa y es muy probable que el dolor de tanto toser le haya causado cierto dolor muscular, creemos nosotros, y por eso pues la molestia. La reinterrogamos varias veces, estuvimos 30 minutos con ella y al final concluimos de que el dolor no era cardíaco, a pesar de que su prevalencia por factores de riesgo, por edad, por hipertensión arterial y por colesterol sea intermedia. De modo que hicimos, le tratamos el dolor precordial y le citamos en 2 semanas. Si en 2 semanas con el tratamiento que creemos que es adecuado, esa señora continúa con la molestia, aunque sea leve, lo que vamos a hacerle es un ecocardiograma y posiblemente una prueba de esfuerzo. Y así aclararía la duda. O sea, amigos, les doy las gracias por estar hoy también, la tarde de hoy, en su grupo de discusión de casos clínicos de Pablo Hurtado. Y los invito al próximo lunes a las 5 de la tarde. El tema que vamos a discutir va a ser estratificación de riesgo de infarto. ¿Qué significa eso? En otras palabras, determinar cuál es el riesgo que tengo yo para presentar un infarto o una placa de ateroma en las coronarias o tener un problema en las carótidas que me provoque después un infarto cerebral. ¿Cuál es el riesgo que tengo yo o cualquiera de ustedes o sus pacientes? Vamos a traer tablas de riesgo para que ustedes valoren cómo se sacan los puntajes para esto. Y les invito a que en al terminar esta discusión, nos puedan ya poner casos clínicos para la próxima discusión. Les agradezco su sintonía, les agradezco su participación y los espero pues la próxima semana. Si les gustó el video, por favor, le dan like y lo comparten con otras amistades, médicos. Y bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias.